Hola a todos. El día de hoy vamos a empezar con nuestra primera presentación de la temática de la asignatura Gestión de Operaciones. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es la administración de operaciones y vamos a terminar con una introducción al tema de pronósticos, que es lo que vamos a abordar la próxima semana. En primer lugar, es importante que tengamos claro cuál es la función de la administración de operaciones. Y la función de la administración de operaciones va muy de la mano de lo que busca un administrador de operaciones, que es básicamente la optimización de la función de operaciones de una empresa. Esta empresa puede dedicarse tanto a la fabricación de bienes o al suministro de servicios, ya sean servicios logísticos, servicios de reparación de equipos, de maquinaria o cualquier otro servicio que esté prestando esta compañía. Y es muy importante esta función dentro de la organización, la función de operaciones y las decisiones que va a tomar el administrador de operaciones, ya que él constantemente va a estar afectando o tomando decisiones en temáticas o en aspectos relacionados con los procesos, la capacidad, los inventarios, la mano de obra y la calidad. Si se dan cuenta, todos estos aspectos son muy importantes para el éxito de una organización, lo cual implica que una adecuada toma de decisiones en, en el área de gestión de operaciones o en el área de administración de operaciones va a impactar indudablemente de una manera positiva el desempeño de un negocio, cualquiera que sea este. En el campo de las decisiones en relación con los procesos que va a estar tomando el administrador de operaciones, están las decisiones relacionadas con equipo, tecnología, flujo del proceso, layout de las plantas y bodegas. Cuando hablamos de layout es la distribución que va a tener la planta, cómo van a estar ubicadas las máquinas para garantizar un mejor flujo del proceso, cuántas o cuál va a ser el espacio que vamos a dejar para el inventario de producto en proceso, dónde van a estar las bodegas, dónde van a estar las bodegas, cuáles son los equipos que vamos a utilizar, qué tipo de tecnología van a manejar esos equipos. Ese tipo de decisiones son las que están relacionadas con los procesos. En relación con la capacidad, el administrador de operaciones va a estar tomando decisiones en cuanto a definir la capacidad a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo, pues determinando cuáles son las inversiones que se deben hacer en máquinas o instalaciones, teniendo en cuenta precisamente las proyecciones a largo plazo que se observa que va a tener el mercado, y a corto plazo, pues decisiones sobre tiempos extras, subcontratación, eliminación de turnos, de pronto revisar junto con el área comercial alguna pequeña modificación que se pueda hacer al producto de tal manera que sea más rápida su producción. Ese tipo de decisiones son las que van a estar encaminadas a mejorar la capacidad de producción dentro de la organización. Decisiones en cuanto a inventario, pues vamos a tener en primer lugar cuáles son las materias primas que, que se deben adquirir en cada uno de los casos, dependiendo de la producción, dependiendo de los estándares que esté manejando la compañía. Entonces habrán algunos proveedores que lograrán cumplir con esos estándares, que esos estándares de calidad son los que le van a garantizar a la compañía que sus equipos operen de mejor manera, que no se dañen, que no haya tantos reprocesos. Todo eso va a impactar de manera positiva en el desempeño de la compañía, y de igual manera el cliente final va a observar pues que su producto está llegando con una calidad adecuada. También las decisiones de inventario están relacionadas con los materiales de empaque, productos semi-elaborados, si de pronto parte de la operación se subcontrata, cómo vamos a manejar esos productos, si van a estar en nuestra bodega, cómo vamos a manejar ese inventario, si el proveedor no los va a facturar inmediatamente o si vamos a manejar un sistema de inventario en consignación, etcétera. De igual manera también pues hay que ver cómo se va a organizar
el inventario final de la compañía o el inventario de productos terminados. Si se va a determinar un stock de seguridad, él es el que va a determinar ese nivel de stock de seguridad teniendo en cuenta las metodologías de gestión de inventarios que se verán, por ejemplo, más adelante en el curso. Ese serán el tipo de decisiones en relación con los inventarios. En relación con la mano de obra, el administrador de operaciones tiene que, junto con el área de gestión humana, determinar bien cuáles son los perfiles de cada uno de los cargos, las competencias, tiene que determinar en un momento dado si se debe contratar personas, si se deben despedir, los requerimientos de supervisión, las compensaciones, digamos, bonificaciones para poder motivar al personal si alcanzan ciertos niveles de producción. Decisiones de ese tipo van a ir asociadas a la mano de obra. En el área de calidad va a participar en la toma de decisiones en cuanto a estándares de calidad, criterios de aceptación y rechazo, métodos y procedimientos para hacer muestreos de aceptación, determinar necesidades de capacitación y ejecutar o realizar capacitaciones al personal para precisamente garantizar que la operación de los equipos y la calidad de los productos sea la más adecuada y obviamente satisfaga a los clientes. Bueno, eso en cuanto a las decisiones que debe tomar el administrador de decisiones, el administrador de operaciones en la compañía, ya sea que vaya a producir, como decíamos, cuando hablamos de operaciones, nos podemos estar refiriendo tanto a la elaboración de un producto como al suministro de un servicio. Entonces, los administradores de operaciones deben gestionar este tipo de operaciones o estos dos tipos de operaciones de una manera eficiente. No nos podemos quedar solamente en el área de producción o en el área de servicios, sino que se debe manejar de manera global. Cuando estamos hablando de un bien, obviamente estamos hablando de un producto tangible, un producto que se podrá almacenar, un producto que se podrá transportar y obviamente un producto que se podrá transformar. En el caso del servicio, el producto normalmente es un intangible, es algo que se va a producir y que se consume simultáneamente. Es decir, cuando yo llamo a un centro, a un call center, pues el servicio me lo están suministrando en el momento en que yo estoy haciendo la llamada. No hay forma de que yo esa llamada se grabe o alguna otra metodología, sino que simplemente la persona pues va siendo atendida en el momento en que hace la llamada. Y lo normal es que los servicios sean de esta manera, se van produciendo y se van consumiendo simultáneamente. Es decir, no se pueden almacenar, transportar ni transformar. Por eso es que en el área de servicio la actitud de servicio al cliente es sumamente importante porque no hay forma de pronto tener un inventario de seguridad, no hay forma de reponer productos, sino que el servicio es producción y consumo en el mismo momento que se está prestando. Teniendo en cuenta estos comentarios mirando las diferencias entre los bienes y los servicios, es importante que veamos también en el caso de la capacidad o en aspectos de capacidad de inventarios, calidad, dispersión y mercadotecnia de operaciones, otro tipo de diferencias o algunas diferencias adicionales que podemos observar entre los bienes y los servicios. En el caso de los servicios, si hablamos del tema de capacidad, vemos que el producto es extremadamente perecedero, no se puede almacenar y si la demanda no se materializa, se desperdicia la capacidad. Es decir, si yo contrato 50 cajeros del banco y en realidad nada más estoy utilizando 10, pues al final del mes habré desperdiciado la mano de obra de 40 cajeros. En el caso de los bienes es un poco distinto porque yo puedo utilizar la capacidad actual para producir inventario futuro, es decir, si yo tenía personal adicional en un momento dado, pues no es tan sencillo como esto, pero en un momento dado se podría utilizar el personal para producir unos bienes y después, viendo que la demanda no es la suficiente, se podría
prescindir del personal y el producto producido se puede vender en periodos posteriores, algo que no ocurre en el caso de los servicios. En cuanto a la calidad, en el caso de los servicios, los clientes potenciales no pueden apreciar la calidad antes de que se preste el servicio, por lo cual la reputación es crucial. Y en el caso de los bienes, normalmente la calidad viene asociada a pruebas. Normalmente cuando una empresa va a trabajar con un nuevo proveedor, pues hacen pruebas en planta sobre el desempeño del producto para finalmente tomar la decisión si se cambian a ese producto o no. En el caso de los servicios es más complicado porque implica, como habíamos dicho, que el servicio se va prestando y se va consumiendo simultáneamente. La dispersión. En el caso de los servicios, normalmente están dispersos geográficamente, no se pueden transportar, se deben producir en el punto de consumo, como por ejemplo los hipermercados, la renta de autos, los bancos o los hoteles. En cambio, las plantas se puede centralizar su operación y posteriormente enviar el producto pues, al consumidor final. Mercadotecnia y operaciones, en el caso de los servicios la relación es muy estrecha, producción y venta prácticamente es una sola función dentro de la compañía y en el caso de los bienes se ve que son funciones completamente separadas. Los bienes se producen y el área de venta se encarga de la parte de comercialización y de gestión de nuevos pedidos. Esas son, digamos, las diferencias principales en el caso de los bienes y los servicios. Independientemente de cuál sea la producción o la operación de la compañía, si se dedica a los servicios o a la producción de bienes, es muy importante la planeación de la producción. ¿Por qué? Porque la planeación de la producción va a permitir que la compañía obtenga o entregue de mejor manera el servicio o entregue de mejor manera el bien, es decir, en las fechas estipuladas, con la calidad adecuada, con un precio muy bajo o un precio competitivo. Eso obviamente va a implicar que la compañía está trabajando con calidad, está trabajando con una adecuada gestión de inventario, normalmente con unos inventarios bajos, va a estar trabajando con una alta productividad. Eso en cuanto en el área de producción. En el caso del área comercial, tienen una adecuada gestión comercial, de pronto el área comercial concreta de una manera muy rápida las ventas. Todo eh, toda esa operación que hay detrás de el bien o el servicio final, si es la mejor, si es excelente, va a garantizar el éxito de la compañía. Para esta planificación de la producción, obviamente hay que responder dos preguntas. Si es en el caso de la producción, pues cuánto producir y cuándo producirlo. Si es en el caso de los servicios, de igual manera, cuántas personas debo tener, digamos, en el call center, y en qué momento debo tener esas personas. Hay oficinas o hay empresas de servicios, digamos, como los hipermercados que manejan horarios flexibles. Entonces ustedes van a ver que en un momento dado hay más cajas habilitadas porque ya ellos se han dado cuenta que en ciertos horarios hay mayor demanda de la gente, entonces en esos horarios habilitan más cajas y de pronto en otros horarios tienen menos cajas de pago disponibles. Entonces ese sería el tipo de preguntas que nos interesaría responder en el caso de los servicios. De ahora en adelante, para hacer los ejemplos más sencillos de entender, vamos a estar manejando principalmente la línea de producción, ya que es más fácil hacer las explicaciones correspondientes a las temáticas y colocar los ejemplos con el área productiva. Pero como les decía desde el inicio del curso, cada una de estas metodologías es aplicable tanto al área de servicios como al área productiva. En este caso, para responder estas preguntas que decíamos de cuánto producir y cuándo producirlo, hay que hacer una planeación, pero la planeación no simplemente es mirar qué voy a hacer el mes siguiente, que mi demanda
estoy pronosticando que es tanto. Hay diferentes ventanas ventanas de tiempo para hacer la planeación. Hay una planeación que es a largo plazo, una planeación que es a mediano plazo y una planeación que es a corto plazo. La planeación a largo plazo es la planeación estratégica que tiene un horizonte de planificación mínimo de un año. O sea, de un año hacia adelante estaremos hablando de planeación estratégica. Cuando estamos hablando de mediano plazo, estamos hablando de horizontes de 3 a 18 meses normalmente. Entonces, en este caso, tenemos que mirar la administración de la demanda y los pronósticos, la planeación agregada, el plan maestro de producción y el plan de requerimiento de material. Este es el foco de lo que vamos a ver nosotros en el curso. Nosotros nos vamos a enfocar precisamente en los pronósticos, que es esta parte de acá, la planeación agregada, el plan de requerimiento de materiales y el plan maestro de producción. Parte de los pronósticos que vamos a ver son unos pronósticos que se llaman cualitativos, que esos pronósticos también se utilizan mucho en lo que es la planeación estratégica a muy largo plazo, a 8, 10 años. Esos pronósticos cobran muchísima validez. Y finalmente vamos a tener la planeación a corto plazo, que es de 1 a 6 meses, normalmente su horizonte de planeación. Aquí estamos hablando de programación de fuerza de trabajo y programación de operaciones, ya específicamente cómo vamos a secuenciar cada uno de las órdenes de producción en la planta, porque eso va a afectar el cumplimiento que tengamos con los clientes y la productividad de la planta. Pero el foco de nuestro curso está en la planeación a mediano plazo. Es importante que tengamos claro que un sistema productivo para hacer toda esta parte de planeación de la producción o todo el proceso de planeación de producción va a contar con unos recursos. Esos recursos se van van a interactuar en una línea o en un taller, se van a convertir en un producto después de haber pasado por todas las estaciones de trabajo de esa planta o taller. Ese producto lo vamos a despachar a los clientes y estos clientes van a consumir el producto. Esto se va a transformar en dinero para la compañía, y dependiendo de la satisfacción que tengan los clientes, pues eso va a hacer que nosotros requiramos nuevas recursos, tanto de materias primas, maquinaria, mano de obra. Dependiendo de cómo se comporte la demanda, pues así nos tocará ir ajustando cada una de estas entradas al proceso productivo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en nuestro proceso de planeación es estimar precisamente cuánto va a ser la demanda, porque a través de la estimación de esta demanda podemos entonces determinar las necesidades de cada uno de estos recursos, que es lo que vamos a estar haciendo después con lo que es la planeación agregada, la planeación de requerimiento de materiales, y finalmente le vamos a dar unos lineamientos a la planta de cómo debe operar. Ya el lineamiento fino de cada una de las máquinas que debe sacar, etcétera, eso es lo que viene en la programación de operaciones, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior como programación de fuerza de trabajo y programación de operaciones, pero que no está dentro del alcance del curso. Entonces, como vemos, lo principal, o digamos el inicio de este proceso de planeación, arranca con la gestión de la demanda. Y el propósito de gestionar la demanda es precisamente conocer cuándo se va a dar esta demanda, en qué volúmenes, para poder ajustar el proceso productivo de tal manera que podamos satisfacer esa demanda de una manera eficiente y en las fechas o en los volúmenes que está requiriendo pues el mercado, precisamente para que quede satisfecho y ese ciclo de aumento de las ventas o de volver a producir, ya que el cliente está satisfecho, se mantenga constante dentro de la compañía. Para hacer esta
análisis o esta gestión de la demanda es importante que tengamos claro que hay dos tipos de demanda. Hay una demanda que es la demanda dependiente y otra demanda que lo conocemos como demanda independiente. En la demanda dependiente básicamente está compuesta por partes o componentes de un producto. Por ejemplo, si yo vendo llantas, las llantas van a depender obviamente de qué tantos carros haya en el mercado. Entonces yo, si soy productor de llantas, le vendo llantas a Kia, a Mercedes directamente, y adicionalmente hay una serie de vehículos en la calle que van a estar requiriendo llantas adicionales, y eso está directamente relacionado con la cantidad de vehículos que se estén produciendo y que estén permanentes o que permanezcan en el mercado. Esa es demanda dependiente. Otro ejemplo es, aquí tenemos una bicicleta y la cantidad de pedales, cadenas, ruedas que yo voy a vender posteriormente va a depender también pues de cuántas bicicletas estén en el mercado o cuántas bicicletas esté produciendo la compañía. La demanda independiente se refiere básicamente a productos terminados. Por ejemplo, en este caso serían los carros o las bicicletas. Esta es demanda independiente. Y todos los componentes de estos bienes, tanto de los carros como de las bicicletas, vendrían a convertirse en demanda dependiente, ya que dependen de la cantidad de bicicletas o la cantidad de carros que se vayan a producir o que estén disponibles en el mercado. La demanda independiente depende pues, de factores externos, no como la demanda dependiente que depende pues, de la producción del bien terminado. La demanda independiente depende de factores externos como la economía, la competencia, productos complementarios y factores internos dentro de la compañía, que es el mercadeo que se haga o la publicidad que se haga al producto, los tiempos de entrega, precio, descuentos, entre otros factores que puede manejar la compañía o que dependen de su gestión interna de la compañía. La demanda de cualquier producto tiene diferentes componentes. Nosotros cuando estemos estudiando la demanda, ya para irnos adentrando más en el tema de pronósticos, vamos a estar viendo que si yo observo una gráfica de la demanda, cómo se está comportando en el tiempo, voy a ver que la demanda tiene un comportamiento aparentemente aleatorio. Es difícil, en teoría, poder predecir qué va a ocurrir en el futuro. Pero en realidad la demanda la podríamos descomponer en varios componentes que son el componente de nivel o demanda constante. Podemos también separar otro componente que es el componente de tendencia y otro componente que es el componente de estacionalidad. Incluso hay un componente que es el componente cíclico que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso de que un producto tenga demanda constante, solamente digamos tenga este componente, pues yo podría decir que en el tiempo, si yo promedio los valores de todos los periodos en los que estoy vendiendo, estoy viendo que él se mantiene en una línea constante y básicamente va teniendo fluctuaciones arriba y abajo de esa línea media de demanda. Entonces me interesaría a mí en un momento dado poder predecir cuál sería la demanda del próximo periodo, teniendo en cuenta qué ha ocurrido en los anteriores, ¿no? Cuando es demanda con tendencia, pues vamos a ver que la demanda pues, puede tener una tendencia ascendente, como en este caso, o una tendencia descendente, como en este caso. Entonces, estas son demandas con tendencia. Y finalmente, demandas estacionales, como estas que vemos aquí, en las cuales veo que, por ejemplo, vamos a suponer que estos son
los trimestres del año. Entonces, digamos, esta puede ser la demanda en primavera, en verano, en otoño y en invierno, y vemos que el patrón se va repitiendo a lo largo de los diferentes años. Puede que adicionalmente a este componente estacional haya un componente de tendencia, y eso va haciendo un poco más complejo el análisis, pero las técnicas de pronóstico se encargan de considerar estos factores. Obviamente nosotros no vamos a ver las técnicas más complejas, pero con las técnicas que vamos a ver vamos a tener unas bases fundamentales que nos van a permitir hacer ya unos pronósticos válidos para utilizar dentro de nuestras compañías. Aquí están los componentes que les comentaba ahorita. Entonces está el componente de tendencia, que es que si yo estoy analizando esta demanda, estoy viendo que progresivamente, por ejemplo, el trimestre 2 en este año, aquí tenemos los 4 trimestres, estoy viendo que el trimestre 2 fue el más alto. En este otro año de acá, estos 4 trimestres de acá, estoy viendo que el trimestre 2 de ese año, este sería la primavera, verano, otoño e invierno. Entonces aquí otra vez primavera, verano, otoño e invierno, y así sucesivamente. Voy viendo que los puntos de verano cada vez son más altos, son el más alto de su año, pero a su vez hay una tendencia a que el verano de este año sea mayor que el verano del año anterior, y lo mismo con los demás puntos. Entonces vemos que esta demanda tiene un componente de tendencia. Tiene un componente cíclico, que es que se va repitiendo un patrón cada cierto tiempo. En este caso, el ciclo es de un año. Hay otros casos en que el ciclo puede ser de 2 años, de 5 años, etcétera. Depende de cómo del fenómeno que estemos analizando. Pero en este caso en particular es un fenómeno que se está repitiendo, o que el ciclo se repite cada año. La estacionalidad es lo que veíamos ahorita. Pues yo tengo un ciclo que se repite cada año, y dentro de ese ciclo tengo un patrón de comportamiento. En este caso lo estoy dividiendo por trimestres, entonces estoy viendo que dentro del ciclo el trimestre 1 siempre es el más bajo, el trimestre 2 es el más alto, el trimestre 3 es el segundo en importancia, el trimestre 4 también es bastante bajo, con un nivel muy similar al trimestre 1. Ese es el componente estacional. La autocorrelación tiene que ver principalmente, esto lo vamos a ver, yo puedo hacer la demanda, esto lo vamos a ver en el caso de la regresión lineal. Yo puedo analizar la demanda teniendo en cuenta en el eje Y, que es este de acá, los valores de la demanda, y en el eje X puedo colocar los periodos de tiempo. Entonces, en este caso, cuando estoy colocando la demanda en y en X los periodos de tiempo, estamos hablando de demanda o de unos pronósticos por series de tiempo, que es lo que vamos a estar haciendo nosotros normalmente. Entonces, la autocorrelación en el caso de la regresión lineal me va a permitir a mí determinar si la demanda, los valores que estoy obteniendo aquí, si están dependiendo. Vamos a calcular un índice que se llama el índice de correlación, si dependen en gran medida de la evolución del tiempo. O vamos a ver otro tipo de pronósticos que se llaman causales, en el cual en el eje Y vamos a tener la demanda, y por ejemplo en el eje X vamos a tener otra cosa, por ejemplo los metros cuadrados de licencias de construcción que se aprueben en la ciudad. Entonces de pronto una persona que venda muebles le va a interesar no la evolución en el tiempo, porque puede ocurrir diferentes cosas en el tiempo, pero sí le puede interesar en la medida que haya más licencias de construcción, pues en teoría las personas comprarían más muebles. Entonces de pronto le interesaría tener un pronóstico de este tipo, y mediante el análisis de regresión y un indicador que es la correlación, él puede determinar si ese pronóstico que está obteniendo es o no confiable. Entonces, si hay una correlación alta es confiable, si hay una correlación baja
ese pronóstico no es confiable. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos en el tema de regresión lineal. Y finalmente tenemos un componente aleatorio, que es que la demanda va fluctuando a través de este nivel que tenemos aquí. Siempre va a haber un componente aleatorio que no se puede predecir. La idea es que nosotros, a través de los modelos de pronósticos, tratemos de reducir ese margen que no podemos explicar y que dejamos simplemente al azar. Eso es lo que vamos a estar haciendo con los modelos de pronósticos que vamos a estar manejando en el curso. Entonces, ¿qué es un pronóstico? Que es ya para que entremos en el tema como tal de los pronósticos. Un pronóstico es la previsión de la demanda futura para propósitos de planificación. ¿Cuáles son las implicaciones que va a tener un pronóstico? Pues un pronóstico es importante que tengamos claro que él siempre va a tener un error. No hay un pronóstico infalible, perfecto. Por eso vamos a ver que nosotros los pronósticos los vamos a estar manejando en intervalos de confianza, porque nadie puede decir que, por ejemplo, usted va a vender el mes que viene 3.874 televisores. No, usted va a vender entre 3.500 y 4.000. Entre esos dos valores va a estar eso le puedo hacer esa afirmación con un nivel de confianza del 80%, del 90%, etc. Entonces nosotros vamos a manejar los pronósticos de esa manera para que precisamente en la empresa o cuando estemos ya abordando una situación real, seamos conscientes que debemos estar preparados para, para un intervalo, no un valor específico, sino un rango entre el cual se puede estar moviendo las ventas reales del periodo. Y debemos tener planes de acción, ya sea que alcancemos el nivel máximo de ese rango o el nivel mínimo de ese rango. Debemos estar preparados para los dos tipos de situación. La selección del modelo de pronósticos va a ser muy importante, ya que si yo selecciono un modelo de pronósticos adecuado, pues la planeación que se va a desencadenar a partir de ahí, pues va a ser muy acertada, muy cercana a las necesidades reales que se van a presentar. Entonces vamos a ver cómo seleccionar también el mejor método de pronosticar en cada uno de los casos que vamos a estar analizando. La importancia de hacer un pronóstico está relacionado también a algo algo que se conoce como el efecto látigo. Y este efecto látigo lo que hace es que en la medida que nosotros no conocemos bien la demanda final de nuestro consumidor y en la medida que tengamos más eslabones en la cadena de suministros, esa información final del consumidor se va perdiendo en cada uno de los eslabones y lo que hace es que el inventario vaya teniendo estas fluctuaciones a lo largo de la cadena de suministros. Entonces el proveedor tiene unas fluctuaciones grandísimas, hay veces que tiene niveles grandes de inventario, hay veces que tiene niveles muy bajos. Esta empresa, entonces estas fluctuaciones van bajando porque en realidad, digamos, este proveedor no solamente le provee a esta empresa, este proveedor le provee a esta empresa, a otra, a otra, a otra y así sucesivamente. Por eso es que las variaciones para él son tan grandes y las variaciones en la empresa van siendo más pequeñas. Así sucesivamente con los distribuidores. Entonces cada empresa tiene una gran cantidad de distribuidores. Vamos a colocarlo aquí. Digamos, aquí tengo un proveedor. Aquí yo puedo tener una empresa adicional. Aquí puedo tener otra empresa adicional. ¿Sí? Entonces las fluctuaciones entre todas estas empresas van a ser menores que en el proveedor y las fluctuaciones de estas son las que van a estar causando estas fluctuaciones tan grandes acá. A su vez, esta empresa pues puede tener diferentes distribuidores.
esta empresa puede tener diferentes distribuidores, esta empresa puede tener diferentes distribuidores, y así sucesivamente. Esta es una cadena. Entonces, digamos, aquí podemos tener SAO de la 93, por ejemplo. Podemos tener el Éxito del Metropolitano, y así sucesivamente. Vamos a tener una gran cantidad de cadenas aquí para todos estos. Vamos a suponer que todos estos productos de todas estas empresas que se están vendiendo en todos estos supermercados, porque aquí va a haber otros supermercados, ¿sí? Todos estos supermercados de aquí, todos estos productos que venden todos estos supermercados vienen de una misma materia prima o de un mismo proveedor inicial al inicio de la cadena de suministro, y entonces eso hace que sus fluctuaciones en los inventarios sea cada vez más grande, porque debe absorber pues todas las fluctuaciones de la cadena. Y finalmente pues el consumidor es el que menos fluctuaciones en su inventario, digamos, si él guarda no sé, arroz para 15 días o detergentes para un mes o para 15 días, pues entonces sus fluctuaciones obviamente van a ser menores que las fluctuaciones del almacén en cuanto a niveles de inventario. Además, porque los niveles que él maneja son menores. Manejará una botella de aceite, un kilo de arroz, la hipertienda manejará toneladas, y así sucesivamente. Cuando me voy moviendo hacia atrás, obviamente las fluctuaciones en la demanda son cada vez mayores. Por eso es la importancia, que es un tema que se maneja mucho ahora, es la importancia de la cooperación a lo largo de toda la cadena de suministro, para que precisamente este efecto látigo se vea disminuido, para que el proveedor inicial el que arranca en la cadena de suministro tenga un conocimiento más directo de lo que está requiriendo el consumidor final, para él poder ajustar su producción desde el inicio a esas necesidades o a ese ritmo de producción. Eso va a ayudar a que estas fluctuaciones disminuyan. Los supuestos de los pronósticos los vamos a mirar acá. Entonces, el primero es que los pronósticos siempre están equivocados, y por lo tanto siempre deben incluir el valor esperado de la predicción y el error en dicha predicción, que es lo que estábamos diciendo. Nosotros siempre vamos a trabajar con intervalos, porque en realidad nunca yo puedo decir un valor exacto de cuánto van a ser las ventas. Siempre vamos a determinar un intervalo o un rango donde se van a dar esas ventas, y podemos decir que ese rango en el que se van a mover las ventas se va a presentar con un nivel de probabilidad determinado. Los pronósticos a largo plazo son menos precisos que los de largo plazo. Esto es algo muy importante que tengamos presente. Por ejemplo, si vamos, y está muy relacionado con esto que estábamos viendo acá, en la medida que yo me voy moviendo más en la cadena, vemos que las fluctuaciones empiezan a ser mayores. Entonces, de la misma manera, si yo estoy pronosticando para el mes que viene, tengo cierto nivel de conocimiento de lo que está pasando este mes, puedo más o menos predecir qué puede ocurrir el mes siguiente. En la medida que me voy alejando, o mi horizonte de planeación va siendo más lejano, ese grado de incertidumbre va a ser cada vez mayor. Entonces va a ser cada vez más difícil predecir, si estoy mirando a muy largo plazo, qué es lo que va a ocurrir en el mercado. Por ejemplo, en los años 80 salió una consola de juegos que era la consola Atari, que era la que dominaba el mercado, prácticamente era la única. Tuvieron un mal desarrollo o una mala proyección de qué era lo que podía ocurrir en el mercado, no adaptaron su proceso a eso, y finalmente pues quedaron fuera del mercado. Entonces, porque no fueron mirando a largo plazo cuáles eran los posibles desarrollos tecnológicos que se podían presentar, qué podía ocurrir, y perdieron y no se adaptaron o no tomaron las medidas para adaptarse
a esos posibles escenarios futuros, porque siempre estuvieron mirando fue el corto plazo y asumieron de que eso era lo que iba a seguir ocurriendo en el futuro. Entonces no se prepararon para esos escenarios y obviamente la compañía fracasó. Otro ejemplo muy importante es una cadena de renta de videos que existía y fue muy fuerte hasta los años 90, algo que se llama Blockbuster, que lo pueden buscar en internet. Se escribe, voy a escribir aquí, se escribe así, Blockbuster. Esta es una cadena, antes cuando existían los reproductores de video, pues lo que se hacía normalmente era ir a una tienda donde te alquilaban un video, tú lo veías por 2 o 3 días y tenías que devolverlo. Entonces, esta tienda se volvió muy poderosa a nivel de Estados Unidos e incluso empezó a internacionalizarse. Aquí en Colombia había varias tiendas de Blockbuster, aquí en Barranquilla había, pero ellos no se adaptaron a algo que estaba ocurriendo en el mercado, que era la aparición de las nuevas tecnologías como el Internet de banda ancha, y entonces ya los contenidos progresivamente se pudieron adquirir a través de Internet. Es decir, ellos se quedaron en el tema de alquilar películas, no hicieron una predicción a futuro adecuada porque precisamente había mucha incertidumbre o hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar en el futuro y asumieron de que lo que se iba a seguir moviendo era el alquiler de videos físicamente. Entonces, digamos que esto, Blockbuster, es lo que ahora tenemos nosotros con Netflix. Entonces, en Netflix yo pago una mensualidad y por internet puedo ver una gran cantidad de películas, series de televisión, etc. Eso antes se hacía con Blockbuster, pero alquilando las películas físicamente y obviamente los costos eran mucho más elevados. Esta empresa pues ya no existe, quebró precisamente por las nuevas tecnologías que están ahora y que permiten el acceso a los videos de una manera mucho más sencilla. Los elementos que debemos considerar en los pronósticos es la variable a pronosticar, digamos, si son unidades de producto o pesos o litros, etcétera. El horizonte de planificación, si vamos a hacer una planeación en un año, a 6 meses. Debemos tener información histórica. Les recuerdo que nosotros vamos a trabajar principalmente los pronósticos por algo que se llama series de tiempo, es decir, que nos vamos a basar en el histórico de lo que pasó en el tiempo para poder predecir lo que va a producir, lo que se va a presentar en el futuro. Solamente en el caso de la regresión lineal vamos a ver algo que se llama pronóstico causal, es que independientemente del tiempo vamos a ver si hay alguna relación entre dos variables, como les explicaba ahorita, por ejemplo, las ventas de muebles versus las licencias aprobadas de construcción. Esa podría ser, digamos, dos variables que estoy tratando de relacionar para poder determinar pues las ventas de muebles. Los métodos de pronósticos que vamos a ver en el curso son cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos obviamente requieren números, entonces aquí van a estar básicamente los que vamos a ver nosotros en el curso. Entonces en estos cuantitativos vamos a tener las series de tiempo, nosotros vamos a analizar esto que es promedio móvil simple, promedios móviles ponderados, suavización exponencial, regresión lineal, y ya estos métodos de acá son métodos más avanzados que se salen del curso, pero que también se basan en lo que ha ocurrido en meses anteriores, simplemente teniendo en cuenta el tiempo, la evolución de las ventas o de ya sean pesos, en unidades, etcétera, en el tiempo. Y vamos a tener unos pronósticos causales que podemos tener la regresión lineal, que la vamos a ver en el curso. Entonces yo
relaciono, como les decía ahorita, licencia de construcción con ventas de muebles, y puedo tener regresión lineal múltiple, donde estoy relacionando varias variables con las ventas. Entonces, digamos, no, yo quiero pronosticar cuánto van a ser las ventas de vehículos el año que viene. Bueno, entonces yo puedo relacionar las variables crecimiento económico, eh, legislación, entonces ver si los impuestos aumentaron o disminuyeron, eh, restricciones a la movilidad, de tener en cuenta diferentes factores y ver cómo cambiando cada uno de esos factores puedo ver si puedo pronosticar la demanda. Entonces en ese caso estamos hablando de regresión lineal múltiple. Y ya otros métodos más avanzados son los modelos econométricos y modelos de simulación, que se salen pues obviamente del alcance del curso. También vamos a tener unos pronósticos cualitativos. Estos pronósticos no se basan en técnicas numéricas como se basan estos de acá, en modelos numéricos, ecuaciones, derivadas para tratar de maximizar o minimizar errores, etcétera, o incluso métodos de programación lineal para poder también minimizar el pronóstico, sino que se basan básicamente en criterios de expertos. Este tipo de pronósticos se utilizan mucho cuando se está haciendo una planeación a muy largo plazo, por ejemplo 10 años o de pronto un poco más de 10 años, o cuando no hay ninguna historia del producto. Es decir, yo voy a trabajar un producto nuevo, puede que haga un pequeño grupo focal, tengo una idea de lo que podría pasar, pero de igual manera esos grupos tienen una gran incertidumbre, entonces me baso en lo que pueden decir algunos expertos para poder tomar la decisión final. Esos son los pronósticos cualitativos, que es lo primero que vamos a ver, y ya la próxima sesión sí arrancaremos con lo que es los pronósticos cuantitativos. En cuanto a los pronósticos cualitativos, tenemos las técnicas acumulativas. La estimación de la demanda es el resultado de la compilación de información proveniente de diferentes segmentos o zonas geográficas de la organización. Tendremos la investigación de mercados, que el pronóstico de ventas resulta de la aplicación de encuestas, y percepciones del cliente o segmento del mercado del producto o servicio. Tendremos grupos de consenso, donde un grupo de ejecutivos o vendedores o clientes discute acerca del posible comportamiento de la demanda del producto. Y tendremos el método Delphi, donde un grupo de expertos responde un cuestionario relacionado con hipótesis sobre el comportamiento de la demanda en el futuro. Básicamente aquí pues se le entregan unos cuestionarios a un grupo de expertos, ellos los responden, los entregan digamos al moderador. Esto se puede hacer en una sesión o en diferentes sesiones. El moderador, dependiendo de lo que responde cada persona, sin decirle qué respondió cada uno, les hace nuevas preguntas, pues ya teniendo en cuenta pues la información que tuvo en la primera ronda, les hace unas nuevas preguntas, ellos responden, y esto puede demorar unas 3 rondas aproximadamente hasta que se llega, digamos, a unas conclusiones de qué es lo que puede pasar en el mercado en el futuro. Lo que se hace es retroalimentar a las personas con los conceptos del otro, sin decirle a cada quien qué fue lo que opinó el resto o quién dio esa opinión en particular, con el fin de evitar sesgos en el pronóstico. Y bueno, este es, digamos, la primera introducción o el primer contacto que vamos a tener con el tema de pronósticos. Ya vimos lo que son los pronósticos cualitativos el día de hoy. Ese tema lo vamos a dejar hasta ahí. Y ya en la próxima sesión vamos a empezar a hablar de los pronósticos cuantitativos, sobre todo de las series de tiempos. Vamos a empezar a hablar de lo que es promedio móvil simple, promedio móvil ponderado y los errores del pronóstico. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.